Atención mundial, el campo estadounidense está al borde del colapso. Los agricultores, que alguna vez fueron el motor silencioso de la economía, hoy enfrentan pérdidas históricas. El precio del maíz se desploma, los costos de producción se disparan y las cosechas enteras corren el riesgo de perderse. ¿Cómo pudo llegar Estados Unidos a esta crisis sin precedentes? ¿Y quién está sacando ventaja mientras sus campos se hunden? Quédate, porque lo que vas a descubrir podría cambiar para siempre la forma en que vemos la seguridad alimentaria global. Nunca pensé que perdería tanto dinero tan rápido, confiesa un agricultor mientras las cosechadoras permanecen en silencio y las cosechas enteras se pudren en los campos. El maíz cayó por debajo de los $3.50, China congeló pedidos y en Nueva Orleans los cargamentos son devueltos. Contratos millonarios desaparecen y los productores enfrentan un dilema brutal, perderlo todo o cosechar a pérdida. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos recorta apoyos, dejando sin respaldo a comunidades enteras, mientras Canadá avanza con acuerdos históricos con Japón, Corea del Sur y Europa. Los campos de Estados Unidos se inundan de maíz sin vender, mientras su vecino del norte se enriquece. ¿Qué desata este colapso repentino, y cómo logra Canadá adelantarse tan rápido? Los aranceles estrangulan al maíz estadounidense antes incluso de salir del puerto. Cuando la Casa Blanca impone tarifas millonarias a buques de carga construidos en China, el efecto dominó golpea de lleno al corazón agrícola de Estados Unidos. Los costos de transporte por el Golfo de México se disparan en un 25%, elevando los gastos anuales de exportación en casi $1.000 millones. Al otro lado del Pacífico, las tarifas de contenedores trepan hasta los $5.000 por unidad en apenas 2 meses, duplicando lo que ya era un costoso escenario pospandemia. Pero el transporte no es la única herida. Un segundo golpe llega en marzo de 2025, cuando una orden del Servicio Federal de Inspección de Granos aumenta en un 40% la tarifa de prueba de residuos de pesticidas. Cada lote de maíz destinado al extranjero debe cumplir con estándares químicos más estrictos antes de moverse. Si falla, el cargamento es rechazado incluso en plena ruta. Los costos se disparan mientras el grano apenas se mueve. El tráfico por el Mississippi cae 16% y Nueva Orleans se convierte en un almacén flotante, con más de 180 barcos varados esperando contenedores y papeleo. El maíz se empapa bajo la lluvia, ennegrece en los muelles y cada semana de retraso le cuesta a los productores 27 centavos por carga, pérdidas que en Iowa e Indiana se multiplican sin freno. La crisis logística se agrava y los estándares cambian, ya no basta con un grano limpio, ahora debe ser sostenible y trazable. En febrero, México impone un veto total al maíz transgénico, y los grandes molinos internacionales adoptan la misma exigencia. El golpe sorprende a Estados Unidos, donde más del 90% del maíz cultivado es genéticamente modificado. Sin aviso, el grano estadounidense es tachado de la lista de preferencia. Canadá, en cambio, está preparado. Su sistema de trazabilidad permite rastrear cada envío desde la semilla hasta el puerto. Esa trazabilidad, combinada con menores emisiones de carbono y una reputación de pureza, abre puertas en todo el mundo. En cuestión de semanas, Canadá asegura contratos de exportación con Japón, Corea del Sur y la Unión Europea, acuerdos valuados en miles de millones. El golpe para Estados Unidos es inmediato. El precio del maíz en el Medio Oeste se hunde a $3.45 por carga, el nivel más bajo desde 2016. El maíz canadiense certificado en verde alcanza los $4.20 por carga y los compradores no esperan a que Estados Unidos reaccione. Los contratos en el Medio Oeste se cancelan de inmediato, las barcazas quedan ancladas, los hilos se saturan y en Nueva Orleans los compradores miran solo hacia Canadá. El papel de Estados Unidos en el comercio mundial de granos se derrumba, el mundo ya paga más por el maíz canadiense, y no solo por el precio. Cada envío desde Canadá llega con garantía, libre de transgénicos, trazable y limpio. Mientras tanto, el mercado del etanol en Estados Unidos, antes un salvavidas para los agricultores, se fractura. La producción apenas opera al 88%, decenas de plantas cierran y en Nebraska se despide personal masivamente. La demanda se achica y las economías rurales colapsan bajo la presión. Desde los hilos de Iowa hasta las terminales de Illinois y las plantas de Nebraska, toda la cadena de suministro se rompe. El maíz ya no genera valor, se convierte en una carga que hunde a comunidades enteras. Mientras tanto, Canadá refuerza su ventaja. Cada contenedor que exporta lleva trazabilidad blockchain, certificación de carbono y un mensaje claro al mundo: su grano es limpio, confiable y rentable. El modelo canadiense es claro: demostrar pureza y ganar confianza. Y esa confianza se traduce en dinero.
En junio de 2025, un informe revela primas de hasta $1.87 sobre los futuros de Chicago, y el maíz de nueva cosecha se vende con sobreprecios de más del 18%. Asia y Europa pagan sin dudar por lo que consideran calidad garantizada. En marzo, Canadá sella un acuerdo con Corea del Sur que permite a su grano certificado saltar inspecciones portuarias. En semanas, las cooperativas de Ontario aseguran contratos por 5 años y Saskatchewan aprovecha la debilidad del dólar canadiense y las tensiones arancelarias para conquistar mercados en Japón y los Países Bajos. Mientras los productos de Estados Unidos se hunden bajo aranceles del 25%, los compradores internacionales giran la mirada hacia Canadá. Un socio silencioso pero confiable. Y su gobierno refuerza esa ventaja con seguros de exportación por lote y reembolsos de la cadena en frío para garantizar certificaciones de bajas emisiones. Los envíos se desploman, los contratos se evaporan. Y para los productores norteamericanos, el silencio de los compradores se siente cada vez más permanente. Canadá no solo arrebata mercado, construye una marca. Una marca limpia, confiable y lista para cualquier escrutinio. Ya no se trata solo del grano, sino de cómo se cultiva, se rastrea y se entrega. A medida que los estándares globales giran hacia lo verde, el pionero toma el control. Mientras los agricultores estadounidenses enfrentan silos repletos y ofertas cada vez más bajas, las órdenes en Toronto no dejan de acumularse. El efecto dominó ya comienza. La soya es la siguiente. El 92% del área cultivada en Estados Unidos es transgénica, suficiente para que Europa la elimine de su lista de suministros bajos en carbono. La reacción en cadena golpea después a los lácteos, cuando los costos de alimentación se disparan y las alternativas limpias ganan preferencia. Las pequeñas granjas no sobreviven al impacto. La industria de la carne tampoco sale ilesa. Cada libra producida con maíz de alta emisión se convierte en una carga en un mercado obsesionado con la huella de carbono. Mientras tanto, Australia y Canadá ya prometen carne de res cero emisiones para 2030, asegurando clientes antes de que los productores estadounidenses puedan reaccionar. En este punto, Washington enfrenta dos caminos claros. Uno pasa por la reforma, eliminar aranceles proteccionistas, expandir el acceso a herramientas de agricultura verde, abrir reportes de huella de carbono y adoptar la trazabilidad como un estándar nacional. Sería un movimiento políticamente difícil, pero es la única vía para recuperar credibilidad en el comercio internacional. El otro camino sigue la trayectoria actual. Más muros comerciales, inspecciones obsoletas y subsidios que apenas cubren pérdidas crecientes. Ese rumbo conduce al mismo colapso ya visto en el corazón industrial, donde políticas desfasadas empujan a las fábricas al abismo. En la agricultura, el costo es aún mayor. Canadá no solo gana más ventas, se queda con la categoría premium, estampa su sello en las mesas del mundo. El punto de quiebre ya está aquí. Contratos, embarques y capital fluyen hacia el norte. Y mientras los agricultores estadounidenses esperan auxilio, el reloj en el piso de operaciones de Toronto sigue avanzando, registrando nuevas órdenes cada hora. La gran pregunta es, ¿cuánto tiempo tardará Washington en corregir el rumbo? ¿O permitirá que la economía rural siga deslizándose fuera de control? ¿Tú qué opinas? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal Alerta Global para que no te pierdas de ninguna de las noticias más relevantes del momento. Nos vemos mañana con otro video.